Bueno, buenos días, buenas tardes, no sé, depende cuando vean el video. Mi nombre es Pablo Franco, soy médico oftalmólogo y les voy a hablar del cuadro clínico de la degeneración macular relacionada con la edad. Todos ustedes saben que la degeneración macular relacionada con la edad es la degeneración progresiva de la mácula, y la mácula es la zona de máxima visión que tiene nuestra retina. Toda la retina sirve para ver, pero en la mácula es donde mayor discriminación tenemos, es donde podemos enfocar una foto, leer un libro, todas las funciones de agudeza visual están dentro de la mácula. Y cuando eso se compromete, nuestra capacidad de ver se ve muy limitada. Los síntomas claramente van a ser disminución y hasta pérdida de la función macular, y eso lleva a no poder reconocer un rostro, no poder ver qué billete tengo en la mano, y distorsiones como metamorfopsia, que los pacientes a veces empiezan quejándose de esto, que ocurre, por ejemplo, cuando miran los azulejos o las baldosas del piso o los marcos de las puertas, que los ven torcidos. Entonces esta degeneración, esta pérdida de la función, produce estos dos síntomas como más importantes. Claramente se llama relacionada con la edad, porque fíjense que en las edades más tempranas, 45, 55 años, que es gente muy joven, casi no hay. La prevalencia empieza a aumentar con la edad. Esta es la temprana, y las formas tardías claramente aumentan después, casi después de los 75 años, cuando se ve un aumento muy superior. Esto es en cualquier parte del mundo, ¿sí? Sí, es verdad que en África es un poco menos, fíjense, Asia y África tienen un poco menos, y los países que tienen gente de tez menos pigmentada, de más blanca, de ojos más claros, son las que suelen tener más prevalencia de esta patología. Es muy importante porque es la primera causa de ceguera legal en países desarrollados. Esto lo venimos diciendo desde que yo era alumno más o menos, y empezó a cambiar porque con los nuevos tratamientos, con los antiangiogénicos, ya esto se está revirtiendo y empieza a haber otras causas que le pelean a la degeneración macular relacionada con la edad. Fíjense que están en azul los países desarrollados, nosotros no, estamos bien en blanco, y nosotros tenemos muchos pacientes que no ven porque no tienen anteojos, que son causas que ellos no tienen, o porque tienen catarata, que son causas que en general los operan y no tienen catarata. Nosotros todavía tenemos a veces listas de espera para operarse de catarata, y ni hablar para conseguir anteojos. Hay gente que no llega a una décima porque no consigue anteojos. Pero a medida que la población envejece, y nuestra población también va envejeciendo, vamos a ir viendo cada vez más casos de degeneración macular y vamos a ir aumentando ese número. Los números en Estados Unidos, fíjense que ellos calculan que en el 2010 tenían 2.1 millones de pacientes con degeneración macular, y para el 2050 va a haber 5.4 millones de personas. Acá voy a estar yo, espero que me traten cuando me vean, porque ahí yo voy a tener más o menos 78 años. Esto es un aumento enorme, no solo de la gente, piénselo como lo piensan los laboratorios, del mercado al cual hay que venderle una medicación. Nosotros pensamos, qué problema de población, y ellos piensan, cuánto aumentó el mercado. Pero piensen que va a ser un número grande, y es una cosa que vamos a ir viendo cada vez más. Algunos pacientes te dicen, esto es nuevo, ¿no? La degeneración macular, no tiene nada de nuevo, está descrita hace miles de años. Pero sí, la cantidad de gente que va teniendo degeneración macular es más porque estamos viviendo más. Entonces ya no es tan raro que pacientes hayan escuchado que tienen un primo, un amigo, alguien que tiene degeneración, que le hacen las inyecciones. Entonces no es que haya aumentado, o sea, sí aumentó la cantidad de gente porque aumentó la expectativa de vida. La degeneración macular tiene un impacto muy importante en la calidad de vida del paciente, en su vida diaria. En este trabajo se vio cómo se veía afectada cosas muy simples como hacer las compras, el manejo del dinero, las cosas que hacen en la casa, usar el teléfono. En celeste están los pacientes, el porcentaje de dificultad que tienen los pacientes con degeneración macular versus
los pacientes que tienen la misma edad pero que no tienen esta dificultad. Esto impacta de manera muy importante en su calidad de vida y además impacta en la calidad de vida de sus parientes y de sus amigos, porque alguien los tiene que ayudar con esta tarea que antes realizaban solas. Es decir, lo que tienen es una gran pérdida de su capacidad de vivir solos, de autonomía. En este otro trabajo se comparó cuánto impactaba, cuán debilitante era esta enfermedad comparada con otras enfermedades en este mismo grupo etario. Y fíjense que una degeneración macular severa, en el sentido de agudeza visuales de 20, 200 o peor, es decir, que ven una décima o menos, tenía un score que era solo superado, digamos, que solo era peor tener un ACV severo postrado en cama. Consideraban que este impacto de esta enfermedad era peor que estar en diálisis, era peor que la colitis ulcerosa que requería cirugía, era peor que un ACV moderado, con por ahí pérdida de función de un brazo, con problemas para movilizarse. Los pacientes consideran esta enfermedad una cosa muy grave y muy, muy discapacitante. Por otra parte, también se vio en otros trabajos que aumenta el riesgo de comorbilidades como el riesgo de caídas y fracturas de cadera. Eso está visto ya en los pacientes que obviamente ven mal. Imagínense si caminan por Buenos Aires, donde las baldosas están todas flojas, es muy probable que no vean un pozo, que no vean algo roto en la vereda, que pisen, caigan, y una caída, ustedes saben, de la altura, de su propia altura, en un paciente con osteoporosis o con alguna, o simplemente porque es mayor de edad, tiene más riesgo de fractura de cadera. Hay una alta incidencia de depresión. Este impacto que tiene en su calidad de vida, esta dependencia de los demás, lo lleva muchas veces a estar deprimido, a necesitar asistencia psiquiátrica. Ayudas ópticas costosas. Ustedes saben que hay un montón de anteojos especiales para la visión subnormal, que ya no se dice más así porque era mal. Baja visión, son de baja visión y son muy caros y a veces tienen que hacer 1000 trámites para que se los puedan dar. Necesita de otros, asistencia personal, parientes, familiares, amigos, o contratar a alguien que lo ayude. A veces no pueden salir a comprar, no pueden hacer cosas en su propia casa. Esto lleva muchas veces a una discapacidad en un paciente que, si bien es mayor de edad, estaba bien hasta que empezó con esta patología. ¿Qué factores de riesgo predisponen para esta patología? Tenés factores que son modificables y factores no modificables. Los no modificables, claramente, como vimos antes, es la edad. No podemos hacer nada. La edad que tenés es la que tenés. La historia familiar, pacientes que tienen padres o hermanos o que han tenido la enfermedad, ser de sexo femenino, porque quizás está relacionado también con que las mujeres suelen tener un promedio de vida mayor. Y caucásicos, es decir, los pacientes de tez más blanca, ojos más claros, tienen más predisposición a desarrollar esta enfermedad. Y tenés los modificables, el tabaquismo. De nada sirve dejar, bueno, no es que no sirva, pero una vez que tenés la patología instalada, tenés una degeneración macular con una membrana neovascular activa, que dejes de fumar, y mejor porque el resto del cuerpo te lo va a agradecer, pero en general la patología en sí no va a cambiar mucho. Por supuesto que decimos dejar de fumar, pero sepan que la idea es que esto muchas veces se lo va a preguntar el hijo. Es decir, ¿me va a pasar lo mismo que mamá, que el tío, que el abuelo? Y mirá, si dejas de fumar, probablemente bajes el riesgo de que te pase. Y los otros riesgos modificables, fíjense, hipertensión, colesterol, obesidad, son los mismos del infarto. Con lo cual, que traten de que no pase ninguno de estos eventos o que se controle la hipertensión, el colesterol, probablemente le ayude a la patología, a la degeneración muscular, pero también a todo lo que es el riesgo cardiovascular. Las deficiencias de vitaminas y antioxidantes son mucho más raras, se ven, pero la verdad que no es lo más frecuente que le pase a un paciente que tenga degeneración macular por esto. El signo patognomónico de la degeneración macular relacionada con la edad es el drusen, es esta mancha blanca que estén viendo por acá. Tienen que verlo, ya lo deben saber. Drusen viene, es decir, o bellota o piedra, que es algo que se
deposita por debajo de la retina. Esta sería un poco la fisiopatología. Acá se va depositando entre la membrana basal del epitelio pigmentario y la corio capilar que está por debajo. Acá está el epitelio pigmentario, los fotorreceptores con sus segmentos externos que se interdigitan con el epitelio pigmentario y forman, ustedes saben, una unidad funcional. No es una unidad absoluta, es una unidad funcional. Y yo lo veo en el fondo de ojo como estas manchitas que aparecen todas por acá. Fíjense que el espesor hace que estos fotorreceptores que les marco acá, por lo tanto se vea mejor, estos fotorreceptores que les marco acá, están bastante más alejados de la corio capilar que los que estaban por acá. Este alejamiento empieza a producir trastornos metabólicos y eso va desencadenando un poco esta patología. Para que tengan un poco más de visión histológica, esta es una toxina de la retina. Y acá están los drusen. Fíjense el epitelio pigmentario, que es bien pigmentado, ¿no? Cómo se levanta. Y los fotorreceptores, como les decía antes, los que están acá, fíjense a qué distancia queda de lo que lo tiene que nutrir, de la corio capilar, de la coroides. Lo mismo ocurre acá, como se tuercen por culpa de que está este drusen, que es como si hubieran barrido debajo de la alfombra los desechos que se fueron acumulando. Cuando ocurre esto es porque algo está pasando, por lo cual nuestra retina no está pudiendo sacarse de encima algunos desechos y los acumula. Esa acumulación es la que va trayendo este daño. Esta es una microscopía electrónica, fíjense en la célula del epitelio pigmentario con todo su pigmento. La D en el drusen, como empuja, y acá están los fotorreceptores de este lado. Ahí ven que hay pequeñas como monedas que son los segmentos externos. Entonces está el epitelio pigmentario, el fotorreceptor, el drusen y la membrana de Bruch y la corio capilar de este lado, y esto lo va alejando. Esto no se da de un día para otro y va progresando de a poco. Fíjense, este paciente quizás tenga un drusen ahí chiquitito. Este tiene algunos más, este bastante más, y este tiene muchos números de la lotería para que esto avance a una forma más severa de la enfermedad, que es a lo que denominamos las formas avanzadas, que son dos formas avanzadas de la misma enfermedad. No existe la enfermedad seca y la enfermedad 1. Pacientes pueden tener las dos cosas juntas, un poco más de una, un poco más de otra, solo una y después con los años aparezca la otra parte de la atrofia. Este paciente parecería no tener ninguna zona de atrofia, parece tener solo una membrana, pero probablemente acá tenga una atrofia chiquitita y abajo de esto, que está lleno de líquido, después veamos que había atrofia también. Entonces son formas avanzadas de la misma enfermedad. Acá hay una gran atrofia geográfica, están viendo los vasos coroideos, y lo blanco que se ve casi es ya la esclera que quedó del otro lado, como si hubieran picado toda la pared, hubieran sacado el reboque, están viendo los ladrillos. Siempre se suele decir que la seca, como decíamos, es el 85 al 90% de los pacientes y un 10 a un 15 tienen la forma húmeda. Pero que esta forma húmeda es la responsable del 90% de la pérdida visual y esta es solo un 10. Explico un segundito esto. Un paciente con una drusa entra dentro de lo que esos estudios consideraban degeneración macular de tipo seca. Este paciente con una drusa y este con toda esa atrofia estaban en el mismo grupo. Por eso es el grupo más grande, porque hay un montón de gente que ustedes van a ver con 1, 2, 3 drusas. Entonces van a decir, bueno, este paciente tiene una degeneración macular inicial o temprana. Y no sé si va a desarrollar formas avanzadas, pero va a estar acá. La forma avanzada de tipo neovascular es uno de los caminos que toma la patología. Entonces no es tan frecuente, pero en el consultorio ustedes van a ver muchas de estas. Porque ver este paciente para ahí no venga nunca a controlarse. Si no viene, no lo ves. Si lo haces un fondo de ojo, no lo ves. Pero este va a venir porque no ve. Entonces, en el consultorio van a decir, yo veo más membranas que secas. Sí, porque en realidad van a haber muchas de estas que estas van a consultar rápidamente. Y estas no tanto, las van a tener que buscar ustedes. Un poco para ver la fisiopatología de esta patología,
Empieza, como todo en la vida, con el estrés oxidativo. Y no hay nada peor para el estrés oxidativo que la vida misma, los años que pasan. Siempre hay estrés oxidativo. Nuestro cuerpo constantemente tiene enzimas y mecanismos de sacarse de encima el estrés oxidativo, y esos mecanismos con el tiempo van fallando y van apareciendo pequeños daños, aparentemente en esta unión de fotorreceptores, epitelio pigmentario, membrana de Bruch, y esos cambios, esas mínimas pérdidas de algunos fotorreceptores que se van muriendo, producen una inflamación. Esta inflamación aparentemente activa la cascada de complemento, y esa cascada de complemento produce más inflamación. Y entonces empieza a haber un círculo en el cual entra esta patología y empieza a avanzar hacia la acumulación extracelular de estos desechos, de estos drusen, que se forman ahí entre los, como les había mostrado, y esto puede llevar después a estas dos formas avanzadas, a la atrofia y a la forma neovascular. Fíjense que la flecha va y viene. Puedes empezar con un poco de atrofia, después tener una membrana, puedes empezar con membrana y después tener atrofia. En general, todos van a ser atrofia en algún momento, porque cuando se pierden las células, se mueren y no se reemplazan con retina nueva. Con respecto a esto, lo que se ve es que hay distintos tratamientos que tratan de frenar esto en distintas partes de este proceso. Entonces, los antioxidantes y las vitaminas tratarían de frenar o de mejorar el daño que se produce por estrés oxidativo. La inflamación también es importante, entonces hay inmunomoduladores que se están probando. Se está intentando usar anti-interleuquina 6, anti-interleuquina 1, anti-interferones, anti-TNF-alfa, a ver si puede frenar esa inflamación crónica, y por otro lado, a ver si se puede frenar la activación del complemento, moduladores del complemento, que de hecho es muy probable que en poco, no sé si el año que viene, sí puede ser que el año que viene, en el 24, se apruebe la primera medicación que funciona como es un anticuerpo monoclonal contra una parte del complemento, contra no sé si es C5 o C3, alguna parte de la cascada, para frenar esa cascada que está en los bordes de la atrofia y que no continúe creciendo. Ustedes ya saben que para la forma neovascular tenemos los antiangiogénicos, que son muy útiles y son ampliamente difundidos para esta forma de patología, y también se están probando neuroprotección. Es decir, como les contaba antes, que estos fotorreceptores están sufriendo porque están torcidos, porque están lejos de la cola capilar, si los hacemos más resistentes a eso, probablemente tengamos menos muerte celular y menos atrofia. Y se están probando algunas formas de frenar ese daño. Entonces, como decíamos antes, seca y húmeda no lo vamos a usar más. Es una misma patología que puede tener ambas formas. Ahora bien, ¿cómo las clasificamos entonces? Si no es seca y húmeda, ¿qué vamos a usar? Bueno, el ARET, que es un estudio gigantesco que se realizó hace muchos años y que sigue sacando reportes, porque como esta patología es muy lenta, estos estudios tienen que ser lentos, tienen que ser de seguimiento amplio, 10 años, 15 años, ¿sí? Y ellos plantean 4 categorías: no tiene degeneración, tiene una temprana, una intermedia y una avanzada. Para la 1, es no enfermedad, te permite que tengas algún drusen muy pequeño, de menos de 63 micrones, muy chiquitito. Eso se puede considerar como que no hay degeneración macular. Tiene que ser muy poco, 1 o 2 así, y nada más, y muy pequeños. Eso sería no tener enfermedad. La temprana, hay escasas drusas, pero se ven, uno mira así y dice, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, muy chiquititas todas. Pero se agrega que haya alguna alteración del epitelio pigmentario. Es decir, que algunas zonas del epitelio pigmentario ha reaccionado. A veces se crece, se ve como una manchita más negra, más oscura, como se puede ver acá, por ahí, o en esta partecita de acá. Hay algún cambio acá en el epitelio pigmentario, no está totalmente normal. Y además tiene drusas. Bueno, tiene una temprana, pero no tiene drusas mayores a 124 micrones. ¿Qué hago? ¿Qué tiene que ver 124 micrones? Más o menos es como lo mido, digamos. Más o menos es el espesor de la salida de la vena del nervio óptico. Ustedes ven ese espesor, lo llevan acá y dicen, no, estos druses son la mitad, menos que eso. Así que no tiene druses de 124 micrones. Este paciente tiene una temprana, este paciente lo controla una vez por año,
le explico que tiene algo, no le digan, tenés degeneración macular y te vas a quedar ciego. Así vienen los pacientes a veces. Los pacientes se asustan y tienen razón. Si vos le decís a alguien que se va a quedar ciego, sos el médico, lo cree y además busca después degeneración macular y encuentra las atrofias esas gigantes, listo, me quedé ciego. No. Ustedes lo que le dicen es que tiene una predisposición a tener una patología que podría avanzar, pero que vos lo vas a controlar. Porque en el caso de una membrana neovascular, si la agarras a tiempo, podés mantener su visión utilizando los antiangiogénicos. Entonces, sí díganle que venga a control, pero no le digan de ninguna manera que se va a quedar ciego, que tiene predisposición a tener una enfermedad y que hay que controlar. En la intermedia, ya hay por lo menos una drusa mayor a 125 micrones. Acá no se ve bien la vena, pero fíjense que está por acá. Este drusen es enorme, es de más de 125 micrones. Y tiene al menos uno, y algunos más también. Y si miran bien, en esta zona que tapa el láser, ahí hay una zona de atrofia chiquita que parecería no comprometer justo la fobia, que estaría un poquito más acá abajo, pero está muy cerca. Entonces tiene atrofia geográfica que no compromete la fobia. Si tiene una atrofia por acá arriba, por acá o por acá, y además o tiene un drusen de más de 125, entonces estamos en presencia de una intermedia. Acá es donde se vio que la indicación de vitaminas y antioxidantes, la fórmula ARETS, que es esta la fórmula que se utilizó, tendría un efecto protector para digamos, disminuir la velocidad de progresión a una forma avanzada. Disminuye la probabilidad de progresión a una forma avanzada. ¿Cuánto? Poquitito, muy poquitito. Pero bueno, es algo y es una intervención que no tiene riesgos, más que el económico de comprar la vitamina. Otro problema que tenemos con el tema de comprar la vitamina es que en Argentina no se vende esta fórmula. Se venden todas cosas parecidas que tienen mucho menos concentración de la que usaron en el ARET. Entonces, o se la traen de afuera o toman la que hay acá y no sabemos si sirve o no porque no están hechos con esa fórmula. Ustedes saben que en Argentina las fórmulas, si son nutricionales, no pueden exceder, no sé si 2 o 3 veces los requerimientos diarios. Eso tiene la ANMAT. Entonces, si vos querés dar 4 veces más zinc de lo necesario, no podés darlo como algo nutricional, tenés que venderlo como un fármaco. Y si querés venderlo como un fármaco, tenés que hacer un estudio de fase 1, de fase 2, de fase 3. Y el ARES no hizo eso, porque en Estados Unidos sí se considera nutricional, aunque sea 4 veces la dosis recomendada diaria. Entonces ellos lo venden así, allá y acá no podemos. Y la forma avanzada, como les decía antes, o tiene neovascularización coroidea, como tiene acá, con líquido, con desprendimiento, con hemorragia. Esto es una forma cicatrizal, esto ya es una cicatriz. Este color, esto está por debajo de la retina, acá cicatrizó esa membrana. Esto no tiene mucho riesgo, el paciente ve lo que puede y muchas veces no lo inyectas más, salvo que tenga actividad, que tenga nuevas hemorragias, que tenga líquido. Y esta es la forma atrófica, que sí compromete el centro de la visión. ¿Hay una forma de saber cómo mi paciente va a empeorar o no? ¿Cuánta chance tiene de ir pasando de una intermedia a una avanzada, una leve a una intermedia? Bueno, el ARET hizo esto, de asignar un factor a la presencia de drusas grandes, un punto de riesgo a la presencia de drusas intermedias en ambos ojos, un factor de riesgo de la presencia de cambios pigmentarios. Se entiende más en esta diapositiva. Ustedes revisan al paciente y se tiene un drusen grande, mayor de 125, sí, un punto. ¿Tiene cambios pigmentarios? Sí o no, sí, un punto. Y revisan los dos ojos. Si tiene 4 puntos, tiene muchas chances de avanzar. ¿Y cuántas chances es esa? Fíjense, con 4 puntos de esos que les mostré recién, un 43% de los pacientes a 5 años tienen una forma avanzada. Si tiene 0 puntos, prácticamente a 10 años no tiene. Si tiene algún punto, 1 o 2, tiene entre 3 y 10% a 5 años. Por eso les digo, no vuelvan loco al paciente, no lo asusten. Ah, terrible, mira lo que tiene. Y por ahí el paciente está acá, tiene algunos drusen chiquititos, no tiene cambio pigmentario. Ah, bueno, a 5 años no va a pasar nada. Véanlo una vez por año, porque igual
le tienen que tomar la presión, tienen que ver cómo está el cristalino, puede tener otros riesgos, pero el riesgo con bajos puntos en esto que les mostré recién, es muy bajo de que desarrolle una forma avanzada rápidamente. Entonces, no los asusta. Esto es lo que les mostraba recién, con 4 factores 50%, con 3 factores 25% a 5 años. Y esto me hace acordar otra pregunta que les hacen muchos los pacientes. En este ojo, doctor, me está haciendo las inyecciones y el otro lo tengo perfecto. ¿Me va a pasar en este también? Bueno, los pacientes que tienen una degeneración macular neovascular en un ojo tienen un 5% por año de riesgo de desarrollarla en el otro. Es decir, si ustedes a 5,5, es decir, que a 5 años tienen un 25%. Parecido a lo que dice acá. ¿Sí? En cambio, y si tienen y a los 10 años, la mitad de los pacientes la tienen ya los dos. Entonces no es tan raro ver pacientes con los dos ojos afectados por membrana neovascular. Pero estamos hablando de gente que por ahí la enfermedad le empieza a los 78 años y 10 años son 88. Si llega bárbaro y se desarrolla la enfermedad, bueno, mala suerte, la trataremos. Lo que sí es importante es que ustedes le digan que si bien el riesgo es bajo, siempre le vamos a revisar los dos ojos. Y si en cuanto aparezca algo, lo vamos a empezar a tratar. Y eso es muy importante porque cuanto más rápido lo trate, sabemos que los resultados son mejores. ¿Qué estudios complementarios tenemos? La retinofluorescinografía, la RFG, la indocianina verde y la tomografía de coherencia óptica o la OCT, que es por lejos lo que más vamos a usar. Ustedes saben que la RFG se hace con una venoclisis periférica, se pasan 5 o 3 centímetros cúbicos de fluoresceína sódica y se empiezan a sacar fotos de manera secuencial para ver cómo se va llenando en los distintos tiempos. Esto es importante porque algunas membranas se llenan más rápido en los primeros tiempos y otras se llenan más rápido y otras se llenan al final de la RFG. Vamos a ver un poquito. Como les decía antes, fíjense en el ejemplo de arriba, en las fotos de arriba, cómo se llena rápidamente. En los primeros tiempos se empieza a notar perfectamente la membrana, que todo esto que va por acá, a ver si con el láser se ve mejor, toda esta es la membrana, a lo que se denomina membrana clásica, o tipo 2, y fíjense que en este gráfico se ve bien, es una membrana que creció, atravesó el epitelio pigmentario y se metió entre el epitelio pigmentario y los segmentos externos de los fotorreceptores. De hecho, estas membranas, hace varios años, todavía se puede hacer, se pueden extraer, o puedes desprender la retina localmente y con una pinza sacar la membrana esa que está creciendo en ese espacio. La oculta, o tipo 1, no es tan fácil porque fíjense acá, en el mismo tiempo en el que ya la clásica se ve, la oculta, de hecho por eso se llama oculta, no se ve nada, hasta el final en la que sí se ve la tinción que produce. Y eso es porque está debajo del epitelio pigmentario. Entonces bloquea el color, no se ve la fluoresceína al principio, hasta que la fluoresceína puede difundir a través de los espacios intercelulares y la podemos ver. Por eso se llama oculta. Esta es la tipo 1. Esta es la tipo 2. Esta membrana no se puede sacar, son más frecuentes y lo más común es que todas las membranas tengan un poco de oculta y un poco de clásica. Entonces van a ver que dice predominantemente oculta o predominantemente clásica, porque la parte más grande es clásica, pero tiene una parte oculta, y esta al revés. Es casi toda oculta con una partecita clásica. La membrana de tipo 3 es la que es la Retinal Angiomatous Proliferation. Fíjense cómo se produce o cómo se cree que se produce. Son vasos que comienzan a crecer dentro de la retina y que van creciendo hacia la parte interna y hacia la parte externa de la retina, hacia la coroides, hasta que se anastomosan con vasos coroideos. Entonces, este es el RAP ya consolidado, y fíjense que lo que van a ver clínicamente es que los RAP tienen desprendimiento del epitelio pigmentario, líquido subretinal, líquido intrarretinal y casi indefectiblemente hemorragias. Van a ver siempre algunas hemorragias. Vamos a ver cómo se ve acá. Acá tienen algunos ejemplos
una hemorragia y líquido alrededor. Pero puede ser cualquier degeneración muscular, sí, pero cuando hacen los CT, muchas veces pueden ver dónde está la flecha. Esto puede ser que sea la unión que hay entre los vasos coroideos y a todo lo largo de la retina. Otro ejemplo, mucha exudación alrededor, mucha exudación, algunas hemorragias puntiformes, chiquititas, en varios lugares. Si pudieran hacer endocianina green, lo que podrían ver es lo que llaman el hotspot. Se ve bien blanco, en el lugar donde está esta columna de vasos que se unen. Pero ustedes saben que en Argentina la endocianina green es muy difícil de hacer, no está aprobada la endocianina green por el ANMAT, se considera tóxica, entonces apenas la podemos, los que hacen es porque la traen ellos, pero no es algo que se pueda comercializar. Así que endocianina green casi no hacemos. Igualmente, si ustedes tienen sospecha que es un RAP lo que están tratando, la realidad es que lo van a tener que inyectar más seguido para conseguir que el líquido se vaya, y es más, es probable que no puedan, que vayan a tener que inyectarlo, no te digo todos los meses, pero cada 6, 8 semanas siempre, porque tiende a regresar y a regresar y a regresar. El cuarto tipo de membrana neuromuscular es la polipoidea. Si miran acá con atención, cerca del nervio óptico hay como una mancha acá, hay otra por acá. Y esto es típico de la polipoidea. Son membranas neuromusculares, no salen tanto en la mácula, no salen en la fovea, pero sino que salen más peripapilares. Fíjense cómo se notan, cómo se llenan en la RFG, cómo se llenan de fluido y son redonditos, y por eso tiene ese nombre de polipoides, como si fueran pólipos que crecen entre la coroides y la retina. A modo de resumen, acá pueden ver entonces la oculta, que es la tipo 1, crece por debajo del epitelio pigmentario. La clásica, que crece por encima, por supuesto tiene una parte por debajo, una parte por encima, pero la parte clásica es la que crece por encima del epitelio pigmentario. El RAP, que es una anastomosis directamente entre vasos retinales y coroides. Y la polipoidea, que crece por debajo en forma de pólipos grandes, más común en Asia. En pacientes asiáticos es más común que haya este tipo de lesiones y no tan frecuente en pacientes europeos. Bueno, para terminar, tengan en cuenta que es una enfermedad altamente discapacitante, que es crónica. Tienen que dejar claro eso, tienen que hablar, si pueden, con los familiares también, explicarles que sí, que ve muy mal, porque a veces no se dan cuenta, y que se está haciendo el que no ve, porque más o menos ve, pero claro, porque no está ciego, ve muy mal, pero ve muy mal no le impide ver a veces si está prendido o apagada la hornalla, le impide ver si la lata es de tomate, porotos o de lo que sea, le cuesta ver los billetes de 500, se los confunde con otro, porque tiene la función macular afectada. Tengan en cuenta cuando vean un drusen que están en presencia de que está iniciándose una degeneración macular. No asusten a los pacientes. Contrólenlos. No los asusten, pero contrólenlos. Traten de clasificar en qué estadio está para diseñar la próxima visita. Si yo veo uno que tiene 3 drusen chiquitos de un ojo, del otro ojo no tiene nada, digo vení en un año. No hay problema. Un año o 2, si es por eso solo. Ahora, si veo a alguien que tiene druses confluyentes, varios, o alguna atrofia chiquitita, ese paciente hay que verlo seguido, quizás cada 3 meses, y dar pauta de alarma. Fíjate si ves borroso, si ves torcido, vení, no esperes. Evaluar el riesgo de progresión es lo que estaba diciendo recién. Si me parece que este paciente puede progresar, no escativen en imágenes, háganle OCT a los pacientes. No le pasa nada, un OCT de más, un OCT de más, no le va a hacer nada, y a ustedes les sirve mucho. El OCT tiene unas funciones de follow en el que podemos ir viendo si está pasando algo, se está juntando, ese líquido estaba, no tengo OCT antes. Estaría bueno hubiera tenido, porque si no estaba y está ahora, está activo, lo tengo que tratar. Entonces, no estudien a los pacientes, cítenlos de acuerdo a la progresión que les parece que va a tener. Bueno, muchas gracias por todo. Nos vemos si podemos presencialmente.